Bueno, pues parece que va a tocar hablar un poquito de Franco, ¿no? Vamos a ello. ¿Qué pasa, chavales? Y es que en este vídeo vamos a hablar de un futbolista con el que todo el madridismo está muy hypeado. Todo el mundo le está gustando mucho, es el chico nuevo, el nuevo jugón, la nueva promesa, la nueva perla que tenemos. Y todo el mundo está entusiasmado con este chico. Ayer se jugó el partido ante el Madrid contra el Español en el Bernabéu. Franco volvió a ser titular y Franco es un jugador que ayer rindió bastante bien. Y es un jugador sobre que la gente le está gustando mucho. Es el típico jugador que cae de pie con la afición sobre todo y que sienten esa debilidad por ese jugador. Sí que es verdad que es un futbolista que siempre gusta, ese tipo de futbolistas son muy bonitos de ver, muy talentosos, con mucha calidad. Pero lo de Franco yo creo que va para algo más serio. Yo creo que va para algo más serio porque normalmente cuando un jugador, no es lo normal que un jugador de 18 años que recién llega al Real Madrid, y no solo eso, sino que recién llega a Europa, se asiente prácticamente como un titular de todo un Real Madrid, y más en esa posición de extremo derecho, que era una posición que el año pasado estaba muy definida para Rodrigo, y este año está siendo para Franco Mastantuono. Y es que los procedimientos que se están siguiendo con Franco Mastantuono no son los procedimientos que normalmente se siguen con un chico joven, y sobre todo la tónica que ha venido haciendo el Real Madrid con los jugadores jóvenes que han ido llegando. Normalmente en el Real Madrid somos muy conservadores, es muy conservador con el tema de cuando te llega un chaval joven, y sobre todo cuando viene desde Sudamérica, que le cuidan mucho los procesos. Es más, normalmente empiezan con el Castilla. Vinicius empezó con el Castilla, Rodrigo empezó con el Castilla. Con Franco no está pasando eso. Con Franco es un jugador que ha llegado aquí, que ha llegado como ya con galones prácticamente de titular. O sea, se ha sentado ya prácticamente como un jugador titular. Veremos ahora con la vuelta de Bellingham, porque creo que esos minutos se van a reducir bastante. Pero ojo, yo creo que sí que va a seguir contando bastante para Xabi Alonso. No creo que vaya a pasar de ser un jugador que ahora ha sido titular en no sé en cuántos partidos exactamente, pero en bastantes de la temporada, a que ahora vaya a ser suplente siempre. Esto es un apunte muy importante, y es que Xabi Alonso tiene algo con Franco. O sea, a Xabi Alonso le gusta mucho, es una debilidad, le gusta mucho, le gusta tanto, yo creo que en el trabajo con balón, en lo que todos sabemos que es Franco Mastantuono, un jugador muy técnico que te puede dar mucho en la asociación, que tiene uno para uno, que tiene desborde, que tiene último pase, que también tiene gol. Aparte de eso, es un jugador que te trabaja muchísimo en banda derecha. O sea, ayer recuperó varios balones por ir a presionar, incluso a zonas de extremo, de interior izquierdo, partiendo él desde esa posición de extremo derecho. Es un jugador que en cuanto a compromiso defensivo y a trabajo no escatima esfuerzos, nunca se ahorra un esfuerzo y lo da todo. Y eso, para un jugador de esa posición en un equipo en el que tienes a lo mejor a jugadores como Mbappé, que a lo mejor no te trabaja tanto en la parte defensiva, aunque ojo ahora, porque está presionando como nunca, siempre es muy necesario tener jugadores de ese perfil. Y el propio Xabi Alonso, un matiz, una cosa muy importante que decía ayer en rueda de prensa, es que Franco Mastantuono es un jugador, un extremo de un perfil diferente, y es lo que él busca en esa posición de extremo derecho. ¿Qué ha visto distinto en Mastantuono para darle esa importancia y ese protagonismo desde el principio? Bueno, yo creo que en la posición que él juega necesitamos ese tipo de jugador que tenga amplitud, que se pueda asociar. En un lado tenemos mucha verticalidad, en otro lado pues podemos buscar esa asociación, y luego la calidad que tiene. Y mientras rinda, va a jugar. Si las cosas llevan un poco más de tiempo, pues habrá que esperar un poco más, ¿no? Pero yo le veo bien a Franco. Sé que tiene ganas de marcar ese primer gol, pero todo llega, ¿no? Cuanto más fuerzas una situación, probablemente tarda un poco más en llegar. Eso llegará con naturalidad, haciendo bien las cosas que hay que hacer. Llegan las cosas como el gol o como situaciones extraordinarias. Porque si tú vas a jugar con Mbappé en punta y con Vinicius en izquierda, él prefiere un extremo que sea más, que te abra el campo, que también sepa venir por dentro. En fin, en definitiva, un jugador más asociativo, ¿vale? Porque Vinicius es un jugador de pedirte al espacio, de encararte todo el rato. Franco es un jugador que, aparte de encararte y de hacerte eso, es un jugador muy asociativo y que va mucho por dentro. O sea, una cosa que me gusta a mí, que me gusta mucho de Franco, es que es algo que muy pocos extremos tienen, y es que es un extremo vertical, o sea, que va muy para arriba, pero desde la asociación. Y no sé, para que me entendáis, es un extremo que busca mucho encararte, pero desde las paredes. Es un extremo vertical desde las paredes, desde la asociación. Y normalmente los extremos son verticales. Flow Vinicius, Flow, por ejemplo, el Anga, el del Newcastle, que me gustó mucho contra el Barça el otro día, que son extremos rápidos, verticales, de uno para uno. O más bien te encuentras extremos que son más asociativos, más de tirarte paredes, de meterse por dentro, como por ejemplo puede ser, yo que sé, un Jack Grealish de la vida, Asensio cuando estaba en el Madrid. Franco Mastantuono es un poco una mezcla, porque no deja de ser ese extremo que también va, que busca el uno para uno, pareció a Lamine Yamal en ese sentido, pero también muy asociativo, ¿vale? Que te tira muchas paredes. Y lo vimos mucho, o sea, lo que vimos ayer, ese es Franco Mastantuono, ese jugador que no
que no le pesa, que no tiene problema ninguno en coger y echarse el equipo a la espalda, en asumir los galones, en venir a bajar, en bajar a recibir, pedir el balón incluso en zonas de altura, de pivote defensivo, incluso un poquito por delante de los centrales, y él pasarse el campo. O sea, ¿cuántas veces le hemos visto ya, desde que lleva en el Real Madrid, recibir balón en posición de extremo derecho y ir tirando paredes y acabar en posición de extremo izquierdo? O sea, cruzarse de lado a lado. Es un jugador que está en su ADN, eso. O sea, él es ese tipo de futbolista, un jugador que tiene que tener libertad, lo he dicho desde siempre. Franco Mastantuono no es un jugador que tú, vale, 4-3-3, extremo derecho ahí. No, Franco Mastantuono no es eso. Franco Mastantuono siempre va a partir desde posiciones de banda derecha, pero nunca va a ser un jugador de estar anclado ahí y de desbordarte únicamente. Franco no es ese tipo de jugador. Hay mucha gente que piensa que va a acabar reconvirtiéndose a ser un jugador que juegue más por posiciones centradas, tipo un media punta, un interior. Yo sinceramente tengo mis dudas. Yo creo que Franco Mastantuono es un jugador para jugar de extremo derecho, pero con toda la libertad. Que tenga ese 1 para 1, que tenga libertad para ir para arriba, pero también para venir por dentro y tener mucha libertad. Y desde la posición de interior nunca va a tener tanta libertad como la va a tener desde el extremo derecho. Desde la posición de interior tú tienes muchas más obligaciones defensivas. Tienes que bajar a zonas mucho más atrasadas. No tienes esa libertad del 10, aunque juegue por la derecha y no sea un 10 clásico, pero esa libertad que tiene un jugador de ese perfil, ¿vale? Creo que la posición de interior está más bien para un Arda Güler, a lo mejor si corrige ciertas cosas, que para un Franco Mastantuono, que para mí su posición ideal es o como extremo derecho o como media punta si se juega con un 4-2-3-1. Pero está claro que a Xabi Alonso este chico le ha entrado por el ojo. Y yo creo que el hecho de que Bellingham vuelva ahora, evidentemente va a hacer que sus minutos se reduzcan algo, pero no creo que vaya a pasar a ser ahora un defenestrado del equipo. Y ya vemos que el chaval, aparte, ya tiene ambición. Ayer, por ejemplo, Xabi Alonso cambió a Vinicius y cambió a Franco. Vinicius se calentó bastante. Haré un vídeo al respecto, ¿vale? Sobre cómo, tenéis uno ya que dejaré por aquí, pero de cómo va a avanzar la situación, sobre todo entre la parte de Xabi Alonso y Vinicius Junior, porque yo creo que va a acabar explotando, pero bueno. Y también Franco Mastantuono, que no le hizo ni puta gracia tampoco que lo cambiara Xabi Alonso. O sea, el chico ya se ve dueño y se ve titular. O sea, yo estoy seguro de que él ya se siente como un titular del Real Madrid. Porque es así, un jugador de 18 años viene aquí, ve que es titular, pues evidentemente va a querer seguir siendo titular. Pero Franco yo creo que es un jugador que va a tener muchísimo potencial, es un jugador para muchísimos años en el Real Madrid. Y aunque yo creo que aún le faltan muchas cosas, porque para mí, por ejemplo, he hecho vídeos de Nico Paz, para mí Nico Paz está ahora mismo bastantes pasos por encima de Franco, pero son jugadores distintos y creo que pueden ser muy compaginables. Y se va a venir un Madrid de muchos jugones, un Madrid con Franco, con Nico, con Arda Güler, o sea, es un Madrid Brahim, o sea, es un Madrid de muchos jugones, de muchos peloteros, y vamos a tener un fútbol en el que independientemente si eres del Madrid o no, estoy seguro de que te vas a divertir los próximos años. Y Franco Mastantuono es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho ese tipo de jugadores, ya lo sabéis, pero es así una especie de híbrido entre Lamine Yamal, Di María, es que me recuerda mucho a los dos, a Lamine Yamal, a Di María. Ese jugador es un Di María, pero incluso más asociativo que Di María. Pero yo creo que este jugador, por encaje con el equipo, si Vinicius finalmente se queda, que ya veremos, pero si vas a jugar con Vinicius y con Mbappé, por la banda derecha te renta mucho más y es mucho más compaginable y va a potenciar mucho más estos dos jugadores, un Franco Mastantuono que un Rodrigo. Un Franco Mastantuono que tiene último pase, que tiene libertad, capacidad de venir por dentro. Yo creo que este chico va a tener muchos minutos esta temporada, va a ser más importante y yo creo que sus minutos con la recuperación de Bellingham no van a bajar tanto como cree la gente. Así que no sé qué pensáis de este chico. Ayer me gustó mucho, estuve en el campo y se le ven cositas de... El tío aparte también intenta, o sea, el tío no para en ese sentido. O sea, aunque le falle un 1 para 1, aunque pierda la pelota, el tío sigue, luego aparte trabaja. Tiene muy buena actitud y señores, si a eso le suma la calidad, vamos a tener un futbolista para muchos años y que nos lo vamos a pasar muy bien con él. Así que quiero leeros por comentarios qué pensáis de Franco. ¿Le veis como titular a largo plazo en esta temporada? Sobre todo en los momentos importantes, cuando lleguemos a los meses de abril, de mayo, cuando nos juguemos las cosas de verdad, si queréis que Franco va a estar en el 11 titular o si queréis por el contrario que no lo estará. Quiero leeros por comentarios qué pensáis del chico. También me apoyáis con un like, suscribís, activáis campanita, todo eso ya lo sabéis. Y señores, nos vemos en la próxima. Mucho fútbol, mis niños. Abrazo.